Libro maravilloso, una bendición de Dios que desde ahora mismo vamos a recomendar a toda la audiencia del Solidario de la Televisión. Yo creo que es inédito, es escrito por nuestro gran amigo y hermano, el doctor Luis Blanco, que es un teólogo y justamente está con nosotros el profesor Luis Blanco para explicarnos y responder. Ya está en pantalla, profesor Luis, aunque hay mucho que decir, pero bueno, vamos con la pregunta central. ¿Qué es un teólogo, mi profesor? Bienvenido. Hola, Juan. Un gran amigo y hermano, caramba, orgullosísimo de esta creación literaria, profesor. Gracias, Juan, por la oportunidad que me da de estar aquí con tu audiencia, en tu programa. Y bueno, justamente el libro se escribe para tratar de responder esa pregunta, porque en el segmento anterior tú preguntaste, ¿qué es un teólogo? Y la mayoría de las personas relaciona la carrera con la profesión como tal, ¿no? Pero cuando se habla de teólogo, la gente se queda así como que pensando, ajá, ¿qué es eso? Bueno, un teólogo, desde mi punto de vista, es un investigador de la fe al servicio de la iglesia. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo que está dentro y fuera de la iglesia, donde servimos a la comunidad y, por supuesto, estudiamos nuestra fe protestante para el servicio de la ciudadanía. Fíjate que uno asocia siempre la teología y uno imagina por cosas de un monasterio y un monje allí con una capucha y una biblioteca ahí de madera y unos libros así polvorientos. Pero no, o uno ve siempre, imagina la teología de las grandes figuras, un San Agustín de Hipona, un Santo... Pero esto es una manera como de acercar a todas y a todos el hecho teológico, profesor Luis Blanco, doctor Blanco. Sí, de hecho hay un pasaje en las Escrituras donde el Señor Jesucristo está caminando a Emaús, al camino de Emaús con sus discípulos. Y en medio de ese transitar, ese camino que pudiéramos alegorizar como la vida, el camino de la vida, están intercambiando opiniones. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que acababa de suceder, su muerte y su resurrección. Pero eran dos hombres que hablaban sobre aspectos políticos, culturales, económicos y por supuesto religiosos. Entonces la teología te acompaña, camina contigo y puede dar respuesta y recibe la respuesta de aquel ciudadano, aquella persona que quiera consultar su fe. Yo escuché alguna vez a algún docente de esta expresión, el hacer teología. ¿Qué es el hacer teología, profesor Luis? Sí, Juan, existe una diferencia, ¿no? Y lo conocemos en el ámbito o en la disciplina teológica. Una cosa es teologizar, que es repetir tal vez las frases y los comentarios de algunos otros teólogos. Y otra cosa es hacer teología. Hacer teología es dar esos aportes desde la fe, en nuestro caso como protestantes, dar aportes desde la fe hacia las problemáticas tanto religiosas como sociales, culturales, políticas. Ese es nuestro trabajo. No es ajeno. No, por supuesto que no. A ninguna de las problemáticas de carácter nacional, de carácter mundial. Siempre está... Ahora, fíjate, ¿qué diferenciaría un conocimiento, vamos a llamarlo de esta manera, vulgar, de un conocimiento más de carácter científico en el ámbito o en el saber teológico? Sí, es que la teología es una ciencia, ¿no? Es una carrera. Y por supuesto tiene un método teológico o un método científico por el cual yo voy a ir trabajando y desarrollando ese quehacer teológico o ese discurso teológico. Está la hermenéutica como una disciplina, como una ciencia, que tanto se puede aplicar en las ciencias jurídicas como en las ciencias teológicas. ¿Qué es la hermenéutica, profe? La hermenéutica es la ciencia que se encarga de interpretar textos. En nuestro caso está la hermenéutica bíblica. Entonces es la ciencia que se encarga de interpretar los textos bíblicos de manera correcta, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos un método de estudio y una forma sistemática de plantear todos esos descubrimientos a través de la investigación de la fe. Ahora, háblenos primeramente la motivación, claro, y los temas, los ítems que desarrolló el contenido de este libro, cada uno de los capítulos. ¿Qué nos vamos a encontrar, estimado profesor Ruiz? Bueno, Juan, lo primero que nos vamos a encontrar es precisamente resolver qué es un teólogo, ¿no? Mi propuesta es pintar esa figura, ese retrato de lo que es un teólogo contemporáneo, un teólogo protestante que no está ajeno de las realidades de su entorno. Lo segundo que planteo es la desmitificación precisamente de esa figura. Le añadimos algo que para mí fue novedoso o innovador, que son 7
hábitos o habilidades que debe tener un buen teólogo. Dentro de ellas tiene que manejar la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Esa escucha activa, Juan, representa a ese teólogo que se sienta con las Escrituras a estudiar las Escrituras y escucha la voz de Dios a través de esas Escrituras. Entonces, para yo poder escuchar la voz de Dios y estar atento a lo que Dios tiene que decirme, yo necesito escuchar activamente lo que me está diciendo para posteriormente comunicarlo. Otro elemento fundamental dentro del libro, dentro de la hermenéutica, es el análisis de los entornos. Un teólogo tiene que analizar los textos bíblicos, pero también qué interesante que el teólogo pueda analizar los contextos que tiene a su alrededor y dar una palabra asertiva, una palabra precisa que pueda aportar una solución o un consejo a la sociedad. Ahora, ¿tiene algo que ver esto, y aclárenos, doctor Luis, con lo que podríamos decir uno de los dones del Espíritu Santo, que es la profecía? Sí, va a determinar cómo interpretemos la profecía, ¿no? Pero generalmente Pablo quiso hablar de esa profecía, es la manera en cómo comunicamos el mensaje, ¿no? Al comunicar que Cristo viene y que Él está en medio de nosotros y que funciona o está a nuestro alrededor, el teólogo está profetizando esa segunda venida del Señor. Entonces, de alguna u otra manera... Es uno de los aspectos esenciales, vamos a decirlo así. Ahora, dentro del libro está un capítulo que durante muchos años se ha dicho que los teólogos no oramos ni tenemos esa comunión del Espíritu con el Señor. No, para nada en lo absoluto. Hay un capítulo que dice, los teólogos también oramos. Luego vamos a hablar de esto, pero fíjate una cosa, usted fomenta mucho el pensamiento crítico Sí. en el ámbito teológico. ¿Esto qué significa, profesor? Bueno, Luis? una cosa, Juan, es pensar y otra es desarrollar el arte del pensamiento. El teólogo necesita desarrollar el arte de hacer preguntas y el arte de pensar. Nuestro Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, demuestra que fue un excelente pensador, ¿no? Y hacía preguntas muy inteligentes. Eso es necesario para el teólogo para poder dar respuesta. Si yo no pienso, no reflexiono, entonces ¿cómo tomo decisiones y cómo doy respuesta? ¿Qué puede ser eso, combatir que los dogmatismos, los fanatismos? Sí, y sobre todo la ignorancia, Juan, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa ignorancia? En el capítulo 2 del libro habla precisamente de un largo camino, lo coloqué así, un largo camino de elogiar a la ignorancia. Porque se ha considerado que tal vez ser excesivamente espiritual o ser muy espiritual, eso significa a no tener conocimiento o a renunciar al conocimiento o a la sabiduría. Es decir, el conocimiento nos puede hacer más espirituales todavía. Sí, yo creo que sí, definitivamente sí, porque ese conocimiento de Dios que yo voy adquiriendo al estudiar las Escrituras, por supuesto me hacen amarlo, me hacen comprender a mayor profundidad lo que significa ser un hijo de Dios. Pastor, usted es el presidente de la Asociación Venezolana de Teología, institución que hemos visto desde que conocemos desde sus inicios. Usted habla hay una teología protestante distinta de la teología, digamos, católica romana, profesora, en aspectos básicos, esenciales. Sí, por supuesto que sí, ¿no? El fundamento de la diferencia de ambas, por supuesto, se refiere a las interpretaciones que pueda tener la teología católica con respecto a la teología protestante, ¿no? En diferentes temas, hablando de amarteología, hablando de soteriología, salvación, pecado y muchos otros temas, ¿no? Pero yo tuve la bendición de poder estudiar tanto en el ámbito protestante como en el ámbito católico. Y eso, de alguna u otra manera, me da cierta ventaja para desarrollar el libro, para que tanto un teólogo protestante como un teólogo católico puedan leerlo y puedan profundizar aún más en el tema. ¿Por qué es importante en Venezuela reunir en una asociación a los teólogos protestantes? Porque creo, Juan, que necesitamos ser relevantes para la sociedad venezolana. No somos hombres y mujeres encerrados en una torre de marfil, sino somos seres humanos que estamos viviendo en los mismos contextos que viven las personas que ven tu programa, que participan acá, y que puedan contar con un teólogo que le va a dar respuesta a esos problemas sociales, religiosos, personales, particulares, familiares. Nosotros podemos hablar sobre la familia, la teología de la familia. Nosotros podemos hablar de teología ecológica, teología política. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cuáles son las principales corrientes teológicas en la actualidad?
los paradigmas, digamos, porque entiendo que esto quizás, con el debido respeto, es como la filosofía también, ¿no? Que se van presentando como propuestas a la vez de, por supuesto, los que han sido los grandes pensadores, por ejemplo, tanto en filosofía como en la teología, profesor Luis. Sí, la teología como tal, un concepto un poco más profundo de la teología, más del básico que manejamos, que es la ciencia que estudia a Dios. Para mí la teología es lo que Dios dice acerca de, ¿no? Entonces un teólogo, en nuestro caso, va a las Escrituras y comenta lo que Dios dice acerca de un tema en específico en ese contexto que se está viviendo. Entonces, a partir de allí, Juan, es donde tenemos una clasificación de la teología, ya sea sistemática, bíblica, histórica, pero también podemos escuchar personas que digan, voy a hacer una teología ecológica. ¿Qué me estás diciendo cuando hablas de ese punto de vista? Me estás diciendo que voy a decir lo que Dios dice con respecto a la creación y a la ecología. Entonces, es muy diversa esa clasificación de la teología. Todos podemos realizar estudios en teología, profesor Sí, Luis. todos podemos realizar estudios teológicos. Sin embargo, en el libro marca una diferencia entre lo que es ser un teólogo informal o formal. ¿Ok? Porque sé que hay un libro que dice todos somos teólogos, pero es como que quisiéramos comparar, por ejemplo, tu profesión, tú eres comunicador social, periodista como tal. Una cosa es que yo maneje redes sociales y otra cosa es que ejerza la disciplina del periodismo. Son dos cosas muy distintas. Lo mismo sucede con aquel que puede conocer algunos versículos bíblicos, interpretar las Escrituras, pero otra cosa es conocer muy bien la disciplina. ¿Dónde podemos adquirir este libro y dónde podemos estudiar teología, profesor? Y no solamente que respondamos que es un teólogo, sino hacernos nosotros mismos teólogos, profesor Luis. Correcto, por supuesto, en la Asociación Teológica de Venezuela. Nuestra sede principal se encuentra allí en Sabana Grande a través de nuestras redes sociales o la página web www.atvenezuela.com, y allí se puede comunicar con nosotros y adquirir el libro. Te tienen hasta un canal en WhatsApp. Sí, por supuesto. Allí hablando de redes sociales, ¿no? Sí. Eso ahora es un medio también de evangelización y en Instagram también tienen su cuenta. De masificación. Le iba a preguntar, profesor, ya para finalizar nuevamente, muy agradecido, ya lo sabe, que es un teólogo, lo puede adquirir ahora mismo, no pierda esta gran oportunidad. Ahora siempre tenemos que acercarnos a Dios, pero con un conocimiento profundo, serio y científico. No nos asustemos. Uno va de poquito y después lo va entendiendo, y para eso están los docentes, para responder a nuestras inquietudes. El Espíritu Santo juega un papel fundamental, pero vamos entonces a dejar que ese Espíritu Santo tome ahora, que lo ha estado haciendo desde el primer momento, para que usted cierre, por favor, con una oración, porque ciertamente usted es un docente, usted es un académico, usted es un científico de la teología, pero usted es un pastor de almas para la gloria de Dios. Ore por toda esa audiencia que sigue ahora mismo el Solidario de la Tradición. Y pronto nos vemos en la fiesta de la alabanza. Pastor Ruiz Blanco. Cómo no, por favor, incline su rostro allí donde está y oramos a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar reunidos en este lugar, gracias por este hermoso programa, este canal que permite conocer la voz, las inquietudes de nuestra sociedad venezolana. Aprovechamos este momento para orar por Venezuela. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo cada una de las etapas que estamos experimentando como nación. Te pedimos tu bendición y que todo lo que hagamos dentro de la iglesia evangélica y protestante sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Amén.